bienvenidas a un nuevo capítulo en el estudio de Romanos en Sobre la Roca. Cada capítulo tiene algo especial para vos, hermana, entonces te animo a llegar cada semana preparada para recibir lo que Dios te tiene guardado. En los devocionales la semana pasada miramos brevemente a capítulo 6 para prepararnos para hoy. Veremos 3 temas: una muerte, una esclavitud y una libertad. Empezaremos con Romanos 6, versículos 1 hasta 14, que dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanas, por el pecado que entró al mundo por medio de Adán, todos estamos en el camino hacia la muerte eterna en el infierno. Ya estamos condenados como pecadores. Dios no nos manda allí. Al contrario, Dios busca rescatarnos de ese estado y salvarnos de ser muertas en pecado a recibir vida en Cristo. En la conversión hay un momento decisivo de renunciar al pecado de mi vida y pedir perdón con arrepentimiento, o sea, un profundo dolor por mi pecado. Y así yo muero a mi pecado. Y en ese momento de decisión, mis pecados son clavados a la cruz de Cristo para ser totalmente eliminados. No deseo vivir más bajo el dominio del pecado o ensuciarme más en la vida que llevé antes de mi decisión. Es un bautismo con Cristo, a morir a la práctica del pecado y ser resucitada a vida nueva, como dice versículo 4. Nuestra vida vieja está crucificada con Cristo, y eso me libra a no servir más al pecado, como leímos en versículo 6. Esto, mis hermanas, es a la vez profundo y sencillo. Es la decisión más importante de la vida porque cambia la eternidad mía. ¿Quiere decir que no soy capaz de pecar desde ahí en adelante? No. Mientras vivo tengo mi libre albedrío, mi voluntad, que Dios me ha regalado. Pero si estoy caminando cerca a Dios y mantengo eso, viviendo en obediencia a su palabra,
Y con el respaldo de una comunidad como cuerpo de Cristo, no deseo pecar. Deseo caminar con Cristo. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesús intercede por mí y por vos, si caigamos en pecado, y nos ayuda a levantarnos a seguir adelante. ¿Qué pasa si alguien no desea morir al pecado, sino permitirlo enseñorear sobre él o ella? Leeremos Romanos 6, versículos 15 hasta 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no muero al pecado, llego a ser una esclava al pecado. Y un esclavo vive sometido a la voluntad de su amo. Y ser esclavo al diablo resulta en dolor emocional y físico, caos en lugar de paz, daño a relaciones y en especial relaciones en la familia. Él busca tu destrucción. No hay comparación a servir a Dios, quien busca tu bienestar y últimamente darte la vida eterna. Te ofrece libertad en Cristo. No de la posibilidad de pecar, pero sí de la esclavitud al pecado, con su tormenta y su vergüenza. Realmente, hermanas, es locura creer que la vida en pecado es una para disfrutar por más que un momento. Es una trampa que te enrede cada vez más y te endurece hacia la voz del amor de Dios. Te lleva cada vez más bajo hasta que no sabes cómo salir ni si hay salida. El diablo va a decirte que no hay y que no mereces una. Pero amigas, esa nunca es la voz de Dios. Mientras haya vida o hasta que venga Cristo, Dios extiende su misericordia para ser salva o volver a Él si hayas ido lejos de su presencia. Él ofrece limpiarte del pasado con su vergüenza, romper las cadenas de pecado que te atan y darte un nuevo comienzo. Te convertís en sierva suya, no esclava maltratada, sino una sierva por la elección propia de volver su amor a Dios que te ama, por su increíble obra en tu vida. Amiga, sin tomar la decisión de ser salva, has hecho la decisión de seguir en pecado.
Y el pago de esa decisión, dice versículo 23, es muerte. Pero Dios te ofrece la dádiva de nacer de nuevo ahora, en esta vida, aún en este momento, y tener la vida eterna que es más que podamos comprender. ¿Qué decisión has tomado? Quiero orar con ustedes. Padre Santo, venimos delante de ti en medio de estos estudios, Señor, porque hay personas en la valle de decisión en este momento. Quizás alguien escuchando, mirando el video hoy, se da cuenta que nunca tomó bien esa decisión o que se ha alejado lejos de ti y está viviendo como esclava al pecado. Padre, pido que a la persona que te busque, que se arrepiente, que clame a ti, Señor, que tú lo recibes como sierva tuyo. Y Padre, que le libres de la muerte del pecado, de la vida del pecado, y que les dé vida nueva. Gracias, Señor, por lo que has ofrecido, por el precio que pagó Cristo, por la libertad que tenemos en Cristo. Te amamos, Padre, y te pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanas, las animo a compartir este video esta semana con alguien que necesita entender dónde está espiritualmente y qué es el fin de ese estado si no busca a Dios. Pero también para que sepa que hoy día él o ella puede cambiar de rumbo y experimentar una transformación total. Que sirvamos a Dios esta semana, muertas al pecado y libres para servirle en luz y paz. Dios les bendiga.